Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario ya morí. Cargando su cruz a cuestas, el Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario ya morí. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este servicio de Viernes Santo, las 3 de la tarde en punto, donde recordamos que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en esa cruz del Calvario por amor a nosotros. Espero que este servicio, mis hermanos, sea solamente, ¿verdad?, con un corazón lleno de gratitud. Gratitud porque a través de ese sacrificio tenemos nuevamente, mis hermanos, y lo repito, comunión con nuestro Padre Celestial. Pues, mis hermanos, me da gusto que se hayan conectado a tiempo para este servicio, y vamos a comenzar con oración, y les suplico que inclinen sus rostros. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida también por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu trono, tu gloria, tu magnificencia para venir a esta tierra. Humillarte a ti mismo,
tomando forma humana para poder estar entre nosotros y así cumplir en obediencia hasta la muerte. Te damos gracias porque a través de ti, a través de que tú resucitaste de entre los muertos, podemos tener esa esperanza y esa seguridad de que aunque vayamos nosotros también a la tumba, viviremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio. Recibe tú la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a tener la lectura bíblica. Esta lectura bíblica se encuentra en el himnario de Celebremos su Gloria. Es la lectura bíblica 200 a cargo de John. Adelante, John. Lectura 200. Crucificado por nosotros. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente de él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Cristo padeció por nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Gracias a Dios. Gracias, John, por la lectura bíblica y qué hermoso poder saber que hasta, ¿verdad?, de los mismos que estaban dándole muerte a nuestro Señor Jesucristo, como en el caso del centurión que estaba al frente, pudo decir, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Todo lo que vio, todo lo que palpó ahí en el Monte Calvario, pudo constatar de que quien estaba ahí verdaderamente era el Hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, mis hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a adorarle a través de este hermoso himno. El himno 206, la visión de la cruz, que nos narra todo, ¿verdad?, el sacrificio que hizo el Señor por amor a nosotros. Así que cantémoslo con agradecimiento. Adelante, por favor. Ese triste día mi Jesús sufría en la cruz clavado por nuestro pecado. Tiernamente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Tiernamente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Cuando le clavaban y le denostaban, imploró clemencia, perdón y paciencia en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos
dijo lo que hacen en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo lo que hacen. En su angustia llama, sed yo tengo, exclama, y sabéis que hicieron, vinagre le dieron, y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. Y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. Con solemne calma encomienda su alma a su Padre amado, que ya le ha dejado por el vil pecado de un mundo errado, y clama angustiado, ya es consumado por el vil pecado de un mundo errado, y clama angustiado, ya es consumado. Cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado, que fuera inmolado, fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado, fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado. Así es. Gracias a Dios. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por amor a nosotros. Pues ahora, mis hermanos, vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para escuchar el mensaje en esta tarde que nuestro hermano Mario tiene preparado para nosotros. Así que adelante, Mario. Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente. Espero que Dios les esté bendiciendo mucho. Vamos a iniciar este tiempo en oración. Padre, te damos gracias por la vida que nos das. Te pedimos perdón, Señor, por las faltas que causamos, Señor, faltando a tu palabra, Señor. Pedimos que bendigas este tiempo y que nos permitas entender tu palabra, estar agradecidos por todo lo que hizo Jesús en la cruz para salvarnos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, nos toca ver lo que pasó el día viernes de la semana que Jesús fue crucificado. Recordemos algunas cosas. Jesús estaba cenando con sus discípulos el día jueves. Les da el sermón de que pues ellos se deben servir, les pone un ejemplo, Jesús lavando los pies de los discípulos, sale al huerto de Getsemaní, les da algunas lecciones sobre la vid que vemos en Juan 15, y esa misma noche lo apresan, lo llevan ante el Sanedrín, ante el concilio, lo enjuician en la noche de una manera totalmente ilegal, para que el viernes tempranito, en la mañana, lo lleven ante Pilato, y es hoy en lo que vamos a enfocarnos. Jesús estaba todo desvelado, estaba golpeado, estaba cansado, estaba pues con hambre, estaba pues ya sabiendo que en unas horas del día viernes, tempranito, más o menos a las 9 de la mañana, él iba a ser crucificado. Eso ya lo sabía Jesús y no iba a hacer nada para cambiar ese plan, porque eso vino a esta tierra. ¿Cómo fue el desarrollo de algunas cosas que pasaron el viernes? Porque no nos va a dar tiempo a hablar de todo eso. Me quiero enfocar solamente en una cosa, en una pregunta que hace Pilato y que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día. Jesús, como les comenté, fue enjuiciado de manera ilegal en la madrugada por el Sanedrín. Los líderes religiosos solamente lo querían matar. Pilato se da cuenta que es por envidia.
lo maltratan, lo desvelan, los discípulos lo habían abandonado y ellos ya emiten su juicio de que Jesús estaba en una blasfemia, diciendo que él era el Hijo de Dios. Ellos no lo podían creer, muchos de los líderes religiosos estaban en contra de él y pues lo determinan como culpable, pero como los judíos no podían matar a nadie, porque Roma tenía que encargarse de eso, y aparte, si Roma lo mataba, pues él iba a quedar como un traidor, como una persona vil y despreciable, lo cual iba a manchar la imagen de Jesús delante de los judíos. Por lo tanto, al Sanedrín le convenía que el pueblo romano fueran quienes ejecutaran a Jesús. Entonces, ya lo juzgaron en la noche, no sabemos cuántos juicios presentaron en ese tiempo, algunos piensan que fue con un sacerdote, luego fue con otro, regresó con uno y fue contra Pilato, quizá fueron 3, no sabemos, algunos piensan que llegó hasta 5, porque pues Herodes le echa un ojito, Pilato le echa un ojo, y entre todos esos tal vez 5 juicios. Pero pues el punto es que Jesús ya estaba consciente de su muerte, él había predicho ya su crucifixión, pero también había hablado de su resurrección. Es entonces cuando lo llevan ante Pilato. Nos dice la Biblia que tempranito, estaba despuntando el alba, lo llevan ante Pilato. La mujer de Pilato estaba ahí, le manda un mensaje, le dice, oye, yo soñé anoche, le manda con un siervo, le dice, no tengas nada que ver con este hombre inocente. De alguna manera ella había soñado eso, Pilato podría haber escuchado eso, sabía por dentro Pilato que los judíos lo habían mandado ahí por envidia, pero tenía que hacer algo Pilato. Nos dice la Biblia esto en Marcos capítulo 15. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, es decir, todos los que dirigían a la nación de manera religiosa, todo el concilio de Sanedrín, nos dice Marcos o Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. ¿Qué seguía? Ellos querían matar a Jesús. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano, a quien el gobierno romano había puesto para ser regente de esa región. Pilato pues se tenía que encargar de mantener la paz en la región de Judea, porque pues ese era su trabajo y él tenía que detener cualquier insurrección que podría presentarse y en algunos casos pues tenía que aplicar hasta la fuerza militar. Pilato estaba delante de Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Quizá una de las cosas que el concilio le dijo a Pilato es, oye, esta persona está levantándose en armas, quiere llevarse a más judíos a levantarse contra Roma y eso no te conviene, Pilato. Pilato también habrá escuchado quizá de ellos que pues él estaba diciendo ser el rey de los judíos, quizá algunos otros le dijeron, oye, pero es que él anima a los demás a que no paguen impuestos. Bueno, lo que se le quedó a Pilato fue esto, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y ya. Jesús no dijo, oye, soy inocente, ¿por qué me tienen acá? Jesús sabía lo que iba a hacer, porque a eso vino a esta tierra. Entonces, los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, andaban ahí de huelemoles, nada más fastidiando a Pilato, queriendo insistir para que se crucificara a Jesús. Pilato se voltea a ellos y los escucha y después voltea a Jesús y les dijo, oye, ¿no les vas a contestar? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra todos estos líderes religiosos? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Jesús no iba a cambiar ese plan por el cual vino a esta tierra. Ahora bien, Pilato tenía una cosa en su cabeza. Era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año. En esa fiesta se liberaba algún preso que la gente pues decidía. O sea, ustedes ya saben que era Barrabás. Durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera se los dejaba a su libre elección. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Esto quizá le agradaba a algunos judíos porque decían, ay, ya nos cayeron muy mal los romanos, queremos liberarnos de su yugo opresor, vamos a levantarnos en armas. Vieron a Barrabás como un caudillo, un libertador y pues bueno, cometió un delito, lo arrestaron, pero la gente podía decir, no, este es el que queremos. Y pues la multitud entonces acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. Querían aplicar esto y como ustedes ya saben la historia, liberan a Barrabás. La gente entonces tenía la elección. Pilato les ponía a los dos y les decía, ¿quieren ustedes que les suelte a Barrabás? Que ya saben ustedes que mató, que se levantó en armas, que es un asesino, o quieren que les libere al rey de los judíos. Jesús, como les digo, ya iba en una muy mala condición, nos dice la Biblia que después lo manda a azotar, entonces no sabemos si en este momento ya iba azotado o no, como aparece aquí en la imagen, pero Jesús ya estaba mal, físicamente él estaba muy cansado, estaba pues consciente de lo que seguía, y me imagino que Jesús pues mental, físicamente estaba agotado. Pilato se presenta entre la multitud que había acudido con él y les pregunta, ¿quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos, a Jesús? Les preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta Pilato, él ya sabía por dentro que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo,
En ese momento, los principales sacerdotes, los líderes religiosos, incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Y Pilato les hace una pregunta que es en la que quiero que nosotros meditemos hoy. Seguramente ya lo han escuchado ustedes muchas veces, ya han visto esto en películas, pero a veces se nos pasa a pensar en lo que estaba ocurriendo y las opciones que tenía la gente. Pilato les pregunta a los que estaban ahí, entonces, ¿qué hago con este hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Pilato pudo haber puesto en libertad, tener carácter y decir, ustedes lo están mandando aquí conmigo por envidia, entonces no tiene ninguna cosa que vaya a proceder para un juicio contra este hombre, lo puedo liberar. Pero Pilato sentía la presión del pueblo de los judíos porque se podían levantar en armas, quería mantener en paz su puesto porque pues su cabeza estaba en juego si se levantaban estos en revolución contra Roma. Entonces Pilato tenía que mediar la situación. A Pilato le encantaba quedar bien con el pueblo de los romanos, porque ese era su trabajo, pero en eso pues tenía que escuchar la voz de otras personas. Pilato, en vez de tener la autoridad y decir, voy a hacer esto, les pregunta a los demás, ¿qué hago? ¿Qué hago con este hombre al cual llaman el rey de los judíos? En otros textos, en otros pasajes, podemos ver otra pregunta que se le hace a Jesús. Entonces, ¿qué es la verdad? Porque el gobernador estaba así como inconsciente, sin saber que ahí enfrente de él estaba la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, les hace otra pregunta. ¿Qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? La gente dijo, crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Pero por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Imagínense, con estos ruidos que la nueva traducción viviente pone como rugir, gritar con vehemencia. Les dice, crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad. A este asesino, a este caudillo que estaba levantándose en armas, dijo, bueno, libérenlo a él. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después le entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Al final, Pilato no se quería meter en problemas, quería que su pueblo estuviera en paz, quería que los romanos no lo fueran a quitar de su puesto, y Pilato cedió ante la presión de los demás. Pero hoy en día también escuchamos muchos rugidos. Me gustó esa palabra que se utiliza. Estos rugidos que podemos escuchar. La gente nos llama tontos. Crees en Jesús, eres un tonto, un discapacitado intelectual. Eres una persona ciega con una venda en tus ojos y no te permite ver la realidad. Hay adoctrinamiento, te pueden decir, y eso, pues según ellos piensan que es anular la razón. Y muchas personas, al igual que Pilato, ceden ante esos rugidos de la población. Actualmente, pues, ser religioso es visto como un defecto. Defender lo que dice la Biblia es visto como intolerancia. Entonces, es muy fácil que cedamos, y cuando se nos hacen esta pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús?, cedes ante la presión de los demás. Noten esto. Podemos pensar en las diferentes reacciones que tenía la gente. Unos días antes, parte de esta multitud seguramente estaba aclamando a Jesús como el rey, el libertador, cuando entró a Jerusalén montado en un burrito, y la gente con palmeras, Hosana al rey de los judíos, Hosana en las alturas, y gritaban. ¿Qué va a pasar? ¿Qué habrá pasado con estas personas? Pues quizá se dieron cuenta que Jesús no tenía intenciones de derrocar a Roma y dijeron, ay, no lo vamos a seguir. Pudo haber sido. Otra, que se dejaron seducir fácilmente por las voces de sus líderes, entonces no tenían una convicción propia. Otros quizás se decepcionaron de decir, ese es nuestro rey de los judíos, míralo todo golpeado, todo destartajado, todo en deplorables condiciones, así, pues está infame, ¿no? ¿Qué vamos a seguir a Jesús? Y pues muchas veces es más fácil con una turba seducirla y engañarla que a veces individualmente. Entonces mucha gente se fue con la finta, y cuando Pilato les hizo la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús?, siguieron a los demás. Tal vez cambiaron su opinión, y hoy en día pasa eso. Quizá piensan en algún momento, Jesús es bueno, Jesús es Dios, un buen maestro, digno de seguir. Lo siguen por un ratito, pero después se apartan, apostatan de él, dicen, ya no quiero seguir con Jesús. Quizá eso te quiera pasar a ti, o estés pensando en hacerlo. Dices, ¿seguir con Jesús para qué? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Dejarlo. A mí ya no me interesa seguir con él. Vemos en Juan 6 que muchos discípulos se apartaron de él cuando no tenía pues las cosas que ellos esperaban que Jesús cumpliera. Él no tenía las intenciones de cumplirlas, él no vino a cumplir caprichos, pero la gente pues decidió abandonar a Jesús. Entonces, algunas personas, ¿qué es lo que le van a dar a Jesús? La espalda. Quizá tú te sientas tentado a eso. Bueno, la Biblia
habla claramente que Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús victoriosamente va a regresar más adelante y estas personas se van a dar cuenta de que lo que ellos hicieron con Jesús pues no valía la pena. Un maestro del seminario nos decía, ok, tú como cristiano, ¿te has sentido con ganas de dejar a Jesús? Quizá te llamaste cristiano en algún momento, decías ser seguidor de Jesús y te resulta fácil o te resultó fácil pensar en abandonar a Jesús. Muy bien, ¿qué opción tienes? Es decir, ¿dejas a Jesús y qué vas a seguir? Ateísmo, agnosticismo, budismo, catolicismo, testigos de Jehová, mormonismo. ¿Qué vas a seguir? No hay opciones, como le dijo Pedro en algún majestuoso versículo, cuando Jesús les dijo, ¿y qué creen ustedes que yo soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sí, solamente en Jesús tiene palabras de vida eterna. Eso es lo que le decían los discípulos. Entonces, dejar al cristianismo, dejar de seguir a Jesús, pues te deja sin opciones válidas. No tenemos otra opción para dejar a Jesús. Quizá sí, en algún momento tengamos la tentación de darle la espalda a Jesús, porque así hasta lo he pensado, pero pues no tenemos otra opción. Jesús dijo ser quien en realidad es, y pues Jesús yo creo que va a cumplir lo que prometió que va a hacer. Entonces, si tú eres como esta turba, que en algún momento sigues a Jesús y después te apartas, recuerda que Jesús en algún momento resucitó y va a venir por nosotros. Eso es segurísimo. ¿Qué otra cosa hicieron algunas personas relacionadas con Jesús? Los soldados. En los siguientes versículos de Marcos 15 se nos dice que los soldados se burlaron de Jesús. Le pegaron con palos, le pusieron esta corona de espinos, le pusieron un manto así como diciendo, tú eres el rey de los judíos, mira nada más. Se estaban burlando de Jesús. Hoy en día hay gente que se burla de Jesús. Lo toma como una burla. ¡Ay, ese charlatán, ese tonto que dijo ser hijo de Dios! No puedes hacer eso, es una tontería. Hoy en día hay quien se burla de Jesús. Quizá tú estás pensando en burlarte de Jesús. Bueno, para tu información, Jesús, sí, murió ese día, murió, fue crucificado, pero Jesús resucitó y Jesús va a regresar algún día. Esto me resultó bien interesante. Este versículo me encantó, así tal vez sea de mis favoritos. Como les comenté, en la noche, en la madrugada más bien, de ese viernes, Jesús fue enjuiciado de manera ilegal por los líderes religiosos. Ellos clamaron, ellos incitaron a la multitud para que Jesús fuera crucificado y lo lograron su propósito porque estaba en el plan de Dios. Pero en Hechos, capítulo 6, nos dice algo bien interesante. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. La palabra de Dios no pudo ser detenida aun cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús se ascendió al cielo y se quedó a cargo el evangelio de un grupo de discípulos que pues en algún momento abandonaron a Jesús. Jesús entonces ya no está en esta tierra, les manda el Espíritu Santo y sigue proclamándose la palabra de Dios. Nos dice, el mensaje de Dios siguió extendiéndose, pero noten esto. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Muchas personas creyeron en Jesús, quizá parte de esa turba, quizá parte de esos soldados, pero lo que más me llama la atención es esto. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Quizá al momento de ver a Jesús cómo no respondía, cómo él respetuosamente hablaba con los sacerdotes, cómo él aceptaba la misión que tenía para venir a esta tierra, quizá algunos de ustedes se quedaron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Quizás se arrepintieron y dijeron, me equivoqué, pero el Espíritu Santo es tan misericordioso. Dios tocó su corazón para decir, sacerdote, te equivocaste, pero tienes oportunidad de convertirte. Quizá tú piensas que eres un pecador maldito y la verdad es que así somos todos. No hay justo, dice la Biblia, ni a un uno. Quizá tú en algún momento te opusiste a Jesús como estos líderes. Quizá tú hablaste maldiciones de Jesús. Quizá tú tu vida la ocupaste para estar en contra de Jesús y sientes que no hay perdón. Pero nos dice la Biblia en este maravilloso pasaje, en Hechos 6, versículo 7, muchos de los sacerdotes también se convirtieron. Entonces, en el cielo, mis hermanas y mis hermanos, vamos a ver a algunos de estos líderes religiosos con una sonrisota de decir, mi Salvador me perdonó, aún de que yo después de buscar su muerte y llevarlo a juicio en la noche y de presentarlo ante Pilato como un maldito, él me perdonó, porque así es la misericordia de Dios. Qué bonito versículo, me fascinó este versículo cuando lo leí. Otra persona que tuvo una reacción que nosotros quizá podemos tener con Jesús es decir, bueno, la esposa de Pilato, nos dice la Biblia, que tuvo un sueño, se llamaba Claudia Prócula, por lo que vi en internet. Esta mujer tuvo un sueño una noche antes y en la Biblia nos dice, justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le vio el siguiente mensaje con un siervo, deja en paz a ese hombre
inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. No sabemos por qué Claudia no le dijo esto directamente a Pilato, no sabemos por qué mandó un siervo, no sabemos si ella después se convirtió o no, no nos dice la Biblia, pero quizá tú simpatices con eso, tú dices, bueno, sí, Jesús era un buen hombre, un hombre inocente, pero no quiero más con él. Jesús es una buena persona, un buen maestro, un buen líder, pero a mí no me interesa tener una relación con él. Y a diferencia de estos hombres que se arrepintieron, que el Espíritu Santo tocó su corazón duro como la piedra, pues quizá ella no se arrepintió, no tuvo una relación, sabiendo que Jesús era una buena persona, solamente se quedó con eso. Quizá tú piensas que Jesús es solamente una buena idea, una buena persona, pero no quieres nada con él. Híjole, déjame decirte que la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en él no va a tener vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amigo, mi amiga, si estás viendo esto y no has puesto tu fe en Jesús, quizá este sea un buen momento para dejar de solamente pensar en él como una buena persona y hacerle el Señor de tu vida. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Noten ustedes, si Pilato les hubiera preguntado, oye, ¿qué voy a hacer con Jesús? Los discípulos, sin pensarlo, lo abandonaron. Luego Jesús le dijo a la multitud, porque en la noche del jueves lo fueron a apresar, ¿acaso soy yo un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? En la oscuridad fueron por Jesús, ahí en el jardín del Getsemaní, Judas le da el beso, la gente atrapa a Jesús, y nos dice la Biblia, en ese momento todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos sus discípulos, después de haber pasado una noche gloriosa con Jesús, tomando la Santa Cena, viendo cómo Jesús le limpiaba los pies, escuchando el sermón sobre la vid y los pámpanos y cómo Jesús podía tener una relación con ellos, los discípulos lo abandonaron. Quizá mis hermanas, mis hermanos, pasó lo mismo que la multitud. Pues vieron peligro en Jesús, vieron difícil el camino cristiano y dijeron, mejor nos apartamos. Después Pedro andaba ahí de metiche en la casa de los sacerdotes, calentándose, terminó negando a Jesús. Alguien podría decir, ay, ese Pedro era muy malo, pero pues era el único discípulo, o tal vez con Juan, que estaba ahí cerquita de Jesús, pero los otros discípulos huyeron. También nos dice la Biblia que Judas, que lo entregó, se terminó suicidando. Dejar a Jesús no es una opción, dejar a Jesús no es algo bueno, dejar a Jesús y darle la espalda no va a dejar nada bueno. Pero quiero terminar esta meditación con algo conciso, algo breve. ¿Y tú qué vas a hacer con Jesús? Quizá ya dices que lo conoces y lo quieras abandonar. Quizá pues, solamente te quieras burlar de él. Quizá solo pienses que es un buen líder, una buena persona. Quizá eres un pecador maldito y la verdad es que lo somos, pero él puede perdonarte al igual que perdona a los sacerdotes. Quizá te llama a ser un seguidor de Jesús y estás pensando en abandonarlo. ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? Hay una canción muy bonita que entonamos a veces que es, si hubiera estado ahí entre la multitud, ¿qué hubiera yo hecho? Quizá te hubiera dejado así morir, quizá te hubiera pegado, te hubiera escupido, no sé lo que hubiera hecho. Gracias a ese sacrificio, mis hermanas y mis hermanos, que Jesús hizo el día viernes, que nosotros recordamos de Semana Santa, gracias a ese sacrificio nosotros tenemos salvación. Gracias a ese sacrificio, los mismos líderes, personas hostiles, pudieron convertirse. Gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos vida eterna. Gracias a ese sacrificio, estamos seguros de que Jesús murió viernes, resucitó el domingo, pero súper, ultra, archi, recontra, mega importante, Jesús en algún momento va a volver. Jesús cumplió, Jesús seguirá cumpliendo. Vale la pena poner tu fe en Jesús. Si te hiciera esta pregunta, ¿tú qué vas a hacer con Jesús? Mi consejo es, acéptalo, hazlo el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga, estamos para servirte y si tienes dudas puedes contactarnos. Un abrazo, bye bye. Muchas gracias, Mario. Como siempre, gracias por tus mensajes que siempre, ¿verdad?, nos hablan directamente a nuestro corazón y que la palabra de Dios, ¿verdad?, sembrada en esta tarde, toque nuestras vidas, pero sobre todo transforme nuestras vidas. Y las transforme porque nosotros sabemos que nuestra fe, nuestra confianza está en un Salvador que vive. Sí, fue a la cruz del Calvario, sí, fue a la tumba, pero al tercer día resucitó, no se quedó ahí. Así que gracias Mario por este bello mensaje. Y ahora, mis hermanos, vamos a entonar un himno más, el himno 209, Manos Cariñosas. Adelante, por favor. Manos cariñosas, manos de
Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, aleluya, amén. Blancas azucenas, lirios de amor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan, manos milagrosas que la vida dan, manos que sufrieron el clavo y la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús. De esas manos bellas yo confiando estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos yo las vi en visión y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. Así es, mis hermanos. Recordar que nuestro Señor lo dio todo en la cruz del Calvario. Su cuerpo dice que fue clavado en la cruz del Calvario. Pero, aunque después de ahí bajó a la tumba, al tercer día resucitó. No se quedó ahí. Pues mis hermanos, les doy las gracias por estar con nosotros en este servicio de Viernes Santo. Y solamente me resta comentarles los avisos. El día domingo a partir de las 7 de la mañana podremos disfrutar, podemos estar, ¿verdad?, en el servicio de resurrección, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor, porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros tenemos la confianza que también resucitaremos. Muchísimas gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias, mis hermanos.